Buenas, hoy les traigo un tema interesante y estoy seguro que a ustedes también les va a interesar. De lo que voy a hablar hoy es de las vanguardias artísticas y literarias en general, pero también de cómo se dieron en Argentina, con una parada obligatoria en el martinfierrismo y por supuesto en uno de los poetas más icónicos de nuestro país, Oliverio Girondo. Así que si les interesa, como estos movimientos rompieron todas las reglas, revolucionaron el arte y la literatura, quédense hasta el final porque esto se puede llegar a poner bueno. Primero, pongamos en un contexto. ¿Qué son las vanguardias? Imaginemos que estamos a principios del siglo XX. Europa acababa de pasar por grandes transformaciones: la revolución industrial, las guerras, la modernización de las ciudades. Y en medio de todo este caos, los artistas empiezan a cuestionar las formas tradicionales de representar el mundo. Así nacen las vanguardias, que no son otra cosa que un conjunto de movimientos artísticos y literarios que buscan romper con el pasado. Querían algo nuevo, algo que reflejara la velocidad, el cambio y la complejidad de nuevos siglos. Dentro de las vanguardias, un buen ejemplo es el futurismo. Este movimiento nació en Italia con Filippo Tommaso Marinetti. Exaltaba la velocidad, la tecnología, el poder de las máquinas e incluso la violencia como signos de progreso. Para ellos, el arte debería representar el dinamismo del mundo moderno, algo totalmente distinto a los paisajes y retratos tradicionales. Pero si hablamos de romper con las formas de representación, no podemos olvidar del cubismo. Artistas como Pablo Picasso y George Braque querían mostrar los objetos de varios ángulos a la vez, rompiendo con la perspectiva tradicional. Así que si alguna vez viste una pintura cubista y te pareció caótica o difícil de entender, es porque esa era la idea. Luego tenemos el dadaísmo, que fue un poco más rebelde, casi anárquico, y surgió como una respuesta al sinsentido de la Primera Guerra Mundial. Los dadaístas, como Tristán Tzara, usaban el arte para proste- protestar contra la lógica, la razón y las convenciones sociales. Para ellos, el arte no tenía por qué tener un sentido o un mensaje claro, todo lo contrario. Era un espacio para la libertad absoluta y para muchas de sus obras parecen absurdas o incomprensibles. Y finalmente, el surrealismo, un movimiento que buscaba ir más allá de la realidad tangible, explorando los sueños y el inconsciente. Artistas como Salvador Dalí y escritores como André Breton se inspiraron mucho en las ideas de Freud para crear obras llenas de simbolismo y asociaciones oníricas. Por ahora, lo interesante es ver cómo todas estas ideas llegan a Argentina. A finales de la década de 1920, los escritores y artistas argentinos comenzaron a tomar estas corrientes europeas, pero como no podían ser de otra manera, las reinterpretaron desde su propia perspectiva. Aquí es donde entra el juego del martinfierrismo. Este movimiento, como su nombre lo indica, se basaba en el poema de Martín Fierro, de José Hernández, una obra fundamental de la literatura argentina que exalta la figura del gaucho como un símbolo de identidad nacional. Lo que hacían los martinfierristas, y acá la cosa se pone interesante, era cambiar esa reivindicación de los gauchescos con ideas de las vanguardias europeas. O sea, era como un funcionar lo tradicional con lo moderno. Y en este contexto tenemos a Olivero Girondo, una de las figuras más importantes de la poesía, vanguardias en Argentina. Girondo fue uno de los fundadores del grupo martinfierrista, que se reunía alrededor de la revista Martín Fierro, que circuló entre 1924 y 1927. Este grupo era clave en la esencia cultural de la época, porque a través de la revista buscan difundir ideas nuevas, frescas, tanto en la literatura como en el arte. Si hablamos de Girondo, tenemos que hablar de su obra, la más exitosa, Espantapájaros, que
lanzó en 1932. Este libro es una exposición de imágenes surrealistas, llena de humor, ironía y una gran libertad formal. Girondo se reía de las convenciones y jugaba con las palabras de una forma única, casi irreverente, pero siempre con esta intención de romper moldes. Además, las vanguardias en Argentina no solo se manifestaron en la poesía, sino también en la pintura artística, como Jules Solar y Emilio Pettoruti fueron pioneros en integrar las ideas modernistas a la cultura argentina. Solar, por ejemplo, era un artista muy peculiar que combinaba arte, misticismo y astrología en sus obras. Incluso llegó a inventar su propio idioma, Petoruti. Por ejemplo, por otro lado, trajo el cubismo a Argentina. A través de su obra buscó representar la luz y las formas en una manera completamente nueva para el arte local. Para cerrar, las vanguardias en el mundo fueron movimientos que rompieron con todo lo anterior. Desafiaron de las formas tradicionales de hacer el arte, literatura. Y en Argentina esos mismos impulsos renovadores tomaron forma a través del materialismo y de figuras como Liberio Girondo, quienes supieron adaptar esas ideas a la realidad local, creando algo nuevo y profundamente argentino. Espero que les haya gustado el video de hoy, que les haya parecido interesantes y eso sería todo. Adiós.